Regresamos a Código 7. Estamos analizando el tema del ambulantaje, del comercio en la vía pública, y nos quedó pendiente el comentario del señor José Manuel Hernández Chaires en el bloque anterior. José Manuel, mucho por hablar, mucho por decir y analizar. Fíjate que Alberto Narváez mencionaba algo muy importante. Él hablaba de ley y orden, pero el asunto que involucra el tema del ambulantaje es algo que se está replicando en otros niveles y que lo podíamos ver inclusive en las redes sociales. Y era este desequilibrio que existía en la sociedad con este discurso sobredimensionado en cuanto a derechos humanos respecto a las obligaciones que tenemos como ciudadano. Se nos ha olvidado como sociedad que con los derechos va una obligación. Cada derecho genera una obligación. Y manejamos los derechos de los niños, manejamos los derechos de las mujeres, manejamos los derechos de los ciudadanos y hablamos de derechos. Yo tengo mis derechos. Pero viene la contraparte. Si me olvidan mis obligaciones en cuanto a mi pago de impuestos, en cuanto al respeto a la ley, en cuanto a la urbanidad, en cuanto a la convivencia. Ay, sí, cuando nos hablan de obligaciones, nos ponemos mal. Ahorita Alberto nos tocaba un tema importante en cuanto a el desorden. Y es algo que puede llegar, como él bien decía, a la muerte, porque lo hemos visto en otros escenarios. Cambiamos el tema de informal, cambiémoslo por huachicoleo, cambiemos el nombre de estos personajes, cambiémoslos por los asaltatrenes. Es la misma situación. ¿Sabe qué pasa cuando llegan los huachicoleros? No puede intervenir la sociedad, no puede ejercer el orden, no se puede hacer cumplir sus obligaciones porque los derechos humanos inmediatamente dicen, no, ¿dónde están los derechos humanos de las personas? Vemos el tema de los asaltatrenes y vemos que la policía municipal, la policía estatal, no puede intervenir porque no, los derechos humanos hay que dejar que sobrevivan. ¿Cómo les va a llegar alimento? ¿Cómo se van a poder mantener? ¿Cómo? Y los que están beneficiándose de la venta de gasolina, de la venta del grano, de los insumos que a final de cuentas se están vigilando, que la gente más pobre haga ese tipo de acciones, pues son los que se benefician. Misma situación, desgraciadamente, se tiene en cuanto al comercio informal, porque son pocos los que a final de cuentas se están beneficiando de que la gente pobre salga, de que la gente pobre quede expuesta, y son los primeros a decir, se violaron sus derechos humanos, olvidándose que ante todo hay una obligación también como ciudadanos. Lo han dicho y muy bien, tanto tú, José Manuel, como nuestro invitado Alberto Narváez, es prácticamente la punta del iceberg. Esto lo vemos replicado en otros niveles, en otras zonas, en prácticamente todo nuestro país, en diferentes actividades, y eso es lo preocupante. Vamos a regresar al tema local. Nos quedamos en las declaraciones de acuerdo al retiro de los ambulantes y la justificación que daba el ayuntamiento de la capital sobre ello. Pero 2 días después, sí, ¿verdad, Paulina? 2 días después, el miércoles, para ser exacto, vuelve a presentarse otro momento, álgido por supuesto, donde aparentemente los ambulantes quieren instalarse, pero ya en mayor número, y la autoridad no lo permite, y se arma un San Quintín, que para qué le cuento. Vamos a verlo. ¿Por qué no entienden que somos comerciantes? No somos otra clase de personas. Y aquí es nuestro lugar. Ya nos han cambiado, y hemos hecho todo lo que nos dicen. Ya más cambios ya no, es volver a empezar. ¿Qué no entienden? Ellos vienen 3 años y se van, ¿sí? Y nosotros seguimos. Hubo quienes sostuvieron que por décadas han comercializado su mercancía. Cada administración viene en peor, desañan con nosotros. Cada administración es lo mismo. Ya estuvo bueno. Los dueños de las estructuras dijeron haber solicitado un oficio que justifique el motivo por el que no deben ocupar la vía pública. Porque a mí ya me reubicaron de Catedral, luego me reubicaron a la Plaza del Carmen y luego estaba allá de aquel lado. Ahora en la última administración ya nos metimos aquí. Yo sí me ordeno, me uniformo, me baño, o qué es lo que quiere él. ¡Gustavo es un represor! Así, arribaron a la plaza algunos policías con escudo y se quedaron de pie a varios metros de los comerciantes ambulantes. ¿Tienes hijos? Si a ti te recibieron Casillas, no te quedaba de otra. Eres pueblo y tienes que estar con el pueblo. Pasaron más de 30 minutos de tensión, con los agentes incluso reacomodados por la iglesia del Carmen. Al filo de las 13 horas, llegó personal del ayuntamiento en una camioneta y los policías procedieron. Los vendedores se aferraron a los puestos
en tanto se efectuaba el retiro. ¡Nos están violentando nuestros derechos! ¡Todos tenemos derecho a un trabajo digno! ¡Auxilio! En un instante estalló la bronca, en la cual los presentes se hicieron de golpes e insultos. Alrededor la gente no paró de gritar. Los agentes hicieron a un lado a personas presuntamente implicadas. Hubo quienes se tiraron al piso, también con lesiones, como fue el caso de una oficial. En solo unos minutos removieron los puestos. Lo que quedaba fue montado en la camioneta. Los comerciantes lanzaron lo que tenían a la mano contra los policías, mientras ellos desplegaban su escudo. La Plaza del Carmen quedó como rastro parte de la mercancía tirada. Los policías se retiraron. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. Eso fue ya a mitad de semana, prácticamente un enfrentamiento. Lo platicamos también con Alberto durante la semana, con Alberto Narváez Arochi, presidente de nuestro centro, que nos acompaña en esta ocasión como invitado especial a Código 7, sobre esa forma, Alberto, como de retar a la autoridad, de provocarlos y de alguna manera levantar un poco de polvo para que se generara algo de violencia. Al menos las imágenes que analizamos en ese momento y de acuerdo a lo que estamos viendo, replegada la autoridad, esperando y prácticamente recibidos o atacados con cualquier objeto que se encontraba por ahí, hasta elotes voladores, aguantaron hasta el último momento. Después hacen su trabajo de acuerdo a la estrategia, pero lo vimos bien sin lastimar a nadie. Bueno, en lo que se ve en los videos así es. Pero otra vez lo mismo, la misma estrategia de hace 30, 20, 10 años, la misma, por parte en estas acciones. Comentaba ahorita José Manuel, ponía como ejemplo también estas situaciones que hay en bloqueos, carreteras, ferrocarriles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando la autoridad no puede ejercer lo que le es legítimo, nuevamente lo digo, que es la autoridad y la fuerza? Vemos en un peor extremo, muy difícil de concebir y de ver, cuando algunos grupos de delincuentes inclusive desarman a soldados, a policías federales, les quitan sus armas. En un Estado de Derecho quiero ver que alguien desarme a un policía, que le falte así el respeto, por lo menos. Pero lo importante es, en ese hecho, ok, proteges, vamos a decir, un derecho que, por cierto, yo tengo tatuado en mi espíritu los derechos humanos, y lo digo de verdad. Y cuando se menciona que alguna vez llegué a escuchar que hasta delincuentes se defienden las comisiones de derechos humanos, yo dije, los derechos humanos, porque lo es, son tan poderosos, tan fuertes, que hasta, y perdón por el usar hasta, entre comillas lo pongo, que hasta esas personas tienen derechos. Todos tenemos derechos. Eso es, nuevamente digo, sin discusión. Pero con un acto en que la autoridad renuncia a ejercer la autoridad y se somete a gente que está agrediendo, delinquiendo, etcétera, o en el exceso maltratando, asesinando, robando bienes, lo que sea, gasolina, mencionado. Están los muertos de Hidalgo. Exacto, y no lo hace la autoridad. ¿A quién dejas en estado de indefensión? Al vulnerable, al inocente, al ciudadano. Entonces no le haces nada a estos que están violando la ley, pero dejas en indefensión a quien cumple y que lo que espera, porque la ley exige al gobierno que lo haga, la aplicación de la ley. Entonces los dejas vulnerables a ellos. ¿Eso es creíble? Claro que no. La ley se debe de ejercer. Claro que nuestra cultura y demás, pues tenemos en nuestro corazoncito que hay los desvalidos. Mentira, de eso se valen. Entonces, nuevamente, la apreciación yo creo que no está alejada de la realidad, de la verdad, como he dicho. Tenemos que hablarnos con la verdad. No venimos aquí a inventar ni a hablar a favor ni en contra de nadie. La verdad es esa, única. Tenemos que establecer la ley y el orden en este país. San Luis no es la excepción. Sí. Y si esta autoridad esta autoridad municipal decidió empezar, porque todas las administraciones municipales empiezan, dan un pasito al inicio, a querer medio ordenar, después se suelta bien los tiempos electorales, que todo lo contamina, digo, qué barbaridad, otra rayita más al tigre, entonces todo se echa a perder.
Y otra vez el problema ahí. La autoridad tiene que ejercer la ley. Hay, creo, una vinculación ya con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también el propio municipio tiene su área de observancia de derechos humanos porque tenemos que observarlo, si no, peor nos va a ir. Entonces, pero sí la policía tiene que ejercer la autoridad. Y todos, hablabas de la responsabilidad, hablabas de algunas obligaciones de los ciudadanos, vamos a dejarlo en responsabilidad. Nuestra responsabilidad es apoyar la aplicación de la ley, porque es lo único que nos va a ayudar a que este país salga adelante. Nunca otra cosa. Si no lo hacemos, bueno, repito, ahí le seguiremos y de aquí, si Dios presta vida, dentro de 20, 30 años nos volveremos aquí a sentar, ya con bastoncito, para discutir exactamente lo mismo. No se pudo aplicar la ley. La ley se tiene que aplicar. Y eso será un cuento de nunca acabar. De nunca acabar, Alberto, como hemos estado aquí. Por supuesto. Paulina, te pido, productora, un minutito nada más para el punto de vista de Paulina. En este caso que acabamos de ver en tu nota, el actuar de la autoridad. Yo lo decía hace un momento, fue provocada, fue real esta provocación, cayeron en ella o también hubo violencia por parte de la autoridad, Paulina. El hecho no fue nada bonito, o sea, yo creo que de ambas partes se dio una situación bien compleja, o sea, estar ahí y decir que nada pasó, digo, obviamente lo que sí yo puedo asegurar, porque estaba en medio de todo el relajo, es que los policías hicieron una instrucción, ellos hicieron una instrucción, fue por un motivo, las demás personas, claro, se colocaron en un sitio donde incluso ya habían resguardado previamente, o sea, sí llegaron a un lugar donde no estaba permitido, pero vamos, sí hubo algunos casos muy complicados, hubo incluso algunas fotografías, vamos, ya del otro lado de la plaza, ya como dándole la vuelta al Teatro La Paz, donde se ve como cierta presión, parecido como una asfixia a una persona que es retirada. No decimos que la persona fuese inofensiva, que estuviera muy tranquilo en medio del relajo, pero sí hubo situaciones que parece que a nosotros nos hace percibir a la autoridad como que sí se le están saliendo las cosas de la mano. Y ahora que yo me refiero a esto, y justo previo al corte, de ver si regresando podemos también tratar un poquito ese tema, independientemente de lo que se tenga marcado, que a ver si nos pueda platicar un poco Alberto Narváez Arochi, cuál ha sido la postura de la autoridad, porque después de todo este relajo tuvieron un acercamiento, pero la gente que fue retirada se acomodó, se estuvo manifestando después afuera del Palacio Municipal, dijeron que las autoridades en ningún momento tuvieron un diálogo previo, es decir, lo que se mencionaba, que se tendría que platicar directamente con los ambulantes y no con líderes. Y por otro lado, la autoridad, de parte de la unidad de gestión, se dijo que no se tenía contemplado dejar completamente libre la Plaza del Carmen. Entonces ahí es donde uno dice, espérate, entonces solo a unos o a otros. Sí, claro. ¿O en qué momento, o en qué evento? Si es que han dicho algo, de ello le quisiera preguntar al presidente y hasta aquí me quedo con él. Muy bien, vamos a una pausa. Esto está muy interesante, podría darnos para mucho, lo dijimos en la semana, Alberto, para mucho más tiempo, más programas, pero tenemos solamente un bloque más y lo queremos aprovechar al 100%. Una pausa, regresamos.